y también está José Moya, que es el representante de OPS en Cuba, antes en Venezuela y en otros países. Hay mucha experiencia y mucho conocimiento que espero podamos debatir y compartir y aliar en este tiempo juntos. Cuando quieras, Luis Fernando, estoy a tus órdenes. Sí, listo. Bueno. Bueno, vamos dando inicio. Muy buenos días, tengan todas y todos. Nos complace verdaderamente compartir con ustedes una vez más en este primer encuentro sobre equidad social, intersecciones e integración sanitaria en el contexto de la emergencia por COVID-19. Esta actividad es desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social del Gobierno de Costa Rica en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy continuamos con el desarrollo de nuestros ejes temáticos, iniciando con el segundo, que lleva por título Justicia y Equidad, aportes desde el conocimiento científico. Para ello nos acompaña el día de hoy y nos acompañará a lo largo de este eje temático la doctora Ingrid Gómez Duarte, quien estará moderando la sesión. Ingrid es doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Es máster en Salud Pública con énfasis en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Servicios de Salud Sostenibles por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. También médica por la Universidad de Costa Rica y ha trabajado en la Caja Costarricense del Seguro Social, el Programa de Atención Integral de Salud, convenio UCR Caja, ¿verdad? Actualmente labora como profesora en diferentes cursos y es investigadora en la Escuela de Salud Pública y ha participado como investigadora en diferentes programas, como el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el PRIDENA UCR. Es coordinadora y coautora del capítulo de salud del 8º informe sobre el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica y del programa Observatorio de los Sistemas de Salud y Seguridad Social PROIS UCR y del programa de investigación en políticas públicas IPS, cofundadora del programa de investigación en promoción de la salud también de la Escuela de Salud Pública. Antes de darle la palabra a la doctora Gómez, me gustaría recordarles que contamos con interpretación en lenguaje de señas costarricenses gracias al apoyo de la señora Magali Fernández, que forma parte del programa de recursos para la sordera Progreso de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, a quienes extendemos nuestro más profundo agradecimiento. Y en caso de que alguna persona participante requiera la interpretación, solamente deberá seleccionar la cámara de la señora Fernández para no perder su imagen. Y bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra moderadora, la doctora Ingrid Gómez. Les dejo con la doctora Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, por estas palabras, esta cálida bienvenida. Es un gusto, un honor, un placer para mí acompañarlos en esta mañana. Bueno, allá en España estamos de tardes. Y también compartir este espacio con el doctor Garay, que para todos no solamente es un excelente académico, profesor, investigador, sino también un gran y querido amigo por esta tierra. Entonces es el doble el placer de poder estar compartiendo esta mañana unas palabras, unas reflexiones con el doctor Garay y con todos ustedes y con todas ustedes. Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. En este espacio de diálogo y construcción titulado Enfoques Globales de Equidad, Sistemas de Vigilancia y Monitoreo en seguimiento a las sesiones de trabajo desarrolladas previamente en el marco del eje temático 1 sobre la política pública en acción en contextos de pandemia. En la conferencia con la doctora Ana Sojo el pasado 11 de agosto pudimos reflexionar sobre cuál debería ser el balance para garantizar la equidad entre las políticas universales y las de focalización en un contexto de pandemia, a lo que ustedes también han realizado muy valiosos aportes en el blog interactivo. Además, la semana pasada conocimos a profundidad algunas experiencias nacionales en el escenario de la política pública nacional con la implementación de la política social de precisión, política nacional de cuidado y el impacto de COVID en el empleo, que nos permite identificar algunas convergencias, divergencias, factores de éxito, retos y validación sociosanitaria en los abordajes. Por ello, el día de hoy estaremos profundizando en cuáles son los aportes que genera al conocimiento científico en términos de equidad y justicia social,
y que centrados en las personas permiten mayores intersecciones de los sectores social y sanitarios. Tenemos entonces a nuestro estimado conferencista que nos acompaña el día de hoy, el doctor Juan Garay Amores, quien es jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en Cuba. El doctor Garay además fue jefe de cooperación de la Unión Europea en México y de política de salud global. Actualmente es profesor de salud global en varias universidades de la Unión Europea y América. Con ustedes damos el pase al doctor Garay. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, Magali, por tu importantísima traducción. Muchas gracias a todos desde diversos lugares de Europa y de América y de otros rincones por dar de estos minutos. Yo voy a intentar recordar a quienes ya otras veces me han oído y presentar a quienes todavía no me han escuchado el enfoque que hemos ido explorando. El doctor Chiriboga, que inauguró estos encuentros, estas jornadas de este primer encuentro de equidad social, y que en los últimos 10 años nos ha llevado a proponer un análisis, una métrica y unas propuestas hacia la equidad global, que, como intentaré demostrar en los datos y análisis que voy a presentar, pues es un desafío muy, muy importante. En este momento, más aún agudizado por la pandemia que vivimos y las consecuencias sociales, políticas y económicas que acarrea, y con un futuro que quizás en nuestras vidas, casi todas ellas posteriores a las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, nunca ha sido tan incierto para cada uno de nosotros y para la humanidad en su conjunto. Sin más preámbulo, voy a ver si funciona el compartir la pantalla y el que vean conmigo la presentación. Como solo veo ahora la presentación, me gustaría saber, Luis Fernando, si está correcta la transmisión. ¿Está bien? Hasta el momento no la podemos ver. No se proyecta. Un momento. ¿Qué será? Ajá. Me faltaba dar a compartir. Bueno. Ahora sí, excelente. Aprovecho el momento, don Juan, para comentarle que a través de Facebook nos siguen 38 personas, adicional a las que tenemos por acá en Zoom. De acuerdo, muy bien. Pues también saludos para todas. Pues voy a hablar de este enfoque. En el contexto actual, los desafíos sociales, económicos, políticos son enormes. Yo solo voy a compartir algo que algunos de los compañeros que me están escuchando ya han oído en otros momentos, quizás con algunos avances de los estudios que últimamente he desarrollado. Es el producto de 10 años de trabajo, de análisis, que surgen, yo creo que viene bien decirlo, surgen de mis diferentes experiencias, como todo ocurre en la vida. Yo tuve una experiencia clínica en el África rural, en lugares muy remotos, y enfrentándome en los 80 a situaciones de altísima mortalidad infantil en África Occidental, y en los 90 a situaciones de altísima mortalidad de adultos por el SIDA en el África meridional. Ello me llevó a intentar ir de lo local a lo global. Saqué por oposición mi puesto de oficial de salud y luego coordinador de las políticas y programas de salud en la cooperación en la Unión Europea, y todo ello me llevó a ver el mundo de la salud desde las fronteras, desde las trincheras, digamos, hasta la visión más macro, y a entender que el desafío que tenemos en salud en general, yo creo que tenemos una gran deuda en empezar a medirlo de otra manera, como voy a intentar pues argumentar a lo largo de estas diapositivas.
como otras veces siempre hago, hace no mucho falleció mi padre, que me inspiró valores y me inspiró compromiso por justicia social, y este es uno de sus 4000 grabados que me dejó en legado y que me inspiró mucho a lo que ahora les voy a contar sobre las curvas de equidad y la armonía de la humanidad con la naturaleza. Bien, van a ver algunas de las diapositivas en inglés, porque además entiendo que había algunos participantes que no eran hispanohablantes, y de esa manera yo iré presentándolas en castellano, pero les serán de facilidad también a quienes no siguen también esa lengua. Es muy interesante que estamos en el mundo de los objetivos sostenibles de desarrollo, en la Agenda 2030, que antes tuvimos la Agenda del 2015, la Agenda del Milenio, de los Objetivos del Milenio. En el 1945 tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que me voy a referir, y sin embargo, en el año 360 a.C. ya Platón, en su libro de las leyes, pues definió las sociedades justas como aquellas que legislan y regulan que entre sus ciudadanos no haya ni exceso de acúmulo ni situaciones por debajo de unas condiciones dignas de vida. Todo el mundo, ¿verdad?, habla de equidad. A menudo, si nos fijamos en los discursos de equidad, pues la equidad se confunde con la igualdad, o casi se intercambian las palabras, cuando son conceptos diferentes, relacionados pero bien distintos. La equidad asume que hay desigualdad. La desigualdad es una constante en las variables de la naturaleza, y lo que ocurre es que la equidad intenta estudiar cómo la distribución de esas variables en curvas de desigualdad es justa o no es justa. La equidad etimológicamente tiene que ver con el concepto de justicia, y podemos relacionarla con una aspiración colectiva que es factible para todos. ¿Qué es lo justo? Es aspirar a que todos gocen de algo que es un objetivo compartido y que es posible para todos. Tal equidad pues tiene que ver con las oportunidades en la vida, en relación con las necesidades, qué oportunidades tenemos para mejorar nuestro bienestar. Tiene que ver con cómo nosotros contribuimos al bienestar de los demás, de acuerdo a nuestras capacidades, y ambas contribuciones en equidad, es decir, en oportunidades y en contribuciones, pues llevan a una equidad en el resultado, una equidad en la distribución de una variable que mide esa aspiración colectiva. Bien, vamos a hablar ahora de las métricas de la equidad en salud. Perdón, hay un error en el título. Bien, la aspiración colectiva a la que antes yo me refería está bien definida en cuanto a la salud en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que viene a decir con estas 7 palabras que es la mejor salud posible para todos. Como responsable de la política de salud global en la Unión Europea, que se aprobó en el año 2010, en el diseño de tal política y en los años posteriores, intenté identificar cuáles eran los objetivos compartidos en el mundo, internacionales, en torno a la salud global. Y realmente solo es este el que define el objetivo compartido por todos los países, culturas, economías e interpretaciones de la salud diferentes. A todos nos une este artículo 1 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se debatió en el 1945 y se aprobó en 1947, muy a la par que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego recordemos este objetivo
que a mi juicio durante los últimos más de 70 años, 75 años casi, pues ha sido bastante ignorado o no bien atendido. La mejor salud posible para todos. Todos los países del mundo se comprometieron, según se fueron adheriendo a la Organización Mundial de la Salud, a contribuir a ese objetivo internacional. Pero realmente, ¿qué es la mejor y la mejor salud posible? Ese nivel, el mejor nivel de salud y que llegue a todas las personas es complejo de definir qué es factible y qué no es factible. Bien, durante los años 90 el mundo se fue dando cuenta, como ahora, que estaba castigado por importantes desafíos en salud. Todavía no se habían resuelto muchos de los desafíos de las enfermedades infecciosas que mayor causa de mortalidad infantil suponían, como las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, la malaria y tantas otras. Había todavía coberturas vacunales no muy altas. Se había avanzado en ciertas erradicaciones, como la malaria. Estábamos muy cerca, siempre hemos estado, de erradicar la polio. Había una fuerza grande en los principios de la atención primaria de la salud, pero fue golpeada la humanidad de nuevo por otra gran pandemia del SIDA, que es muy importante que recordemos en el contexto de la pandemia actual. Bueno, en aquel momento, en los años 90, el Banco Mundial toma un protagonismo muy importante en la salud mundial. Yo diría que incluso más determinante en ciertas dimensiones que la propia Organización Mundial de la Salud, y empezamos a medir la salud de manera diferente. Ya no se mide solo en incidencia, en prevalencia, en tasas de reproducción, en indicadores epidemiológicos, sino empezamos a relacionarlo de una manera mucho más clara y directa y comparativa en términos económicos de coste-utilidad, de coste-oportunidad, y eso define muchas actuaciones que desde entonces se han verticalizado mucho en la salud, a mi juicio. Es importante recordar esto porque esa métrica de entonces que sigue dominando ahora muchas de las decisiones de los estudios de salud pública y de las decisiones políticas en torno a la salud tiene que ver con la carga de enfermedad, que posiblemente la mayor parte de los participantes en esta sesión saben bien lo que es, pero para los que no lo tengan muy fresco, la carga de enfermedad pues intenta medir la pérdida de vida en años saludables, que fundamentalmente ocurre por dos razones. Una por muerte prematura, una muerte una muerte precoz antes de la esperanza de vida media, que ahora diré qué referencia se tomaba, y por otro lado, por el tiempo de discapacidad que tal enfermedad supone. Esa pérdida en años de vida saludables ha sido quizás en cuanto a indicador de las razones y de las ecuaciones en los análisis de salud, casi la más usada en los últimos 30 años, la carga de enfermedad. Pues esa carga de enfermedad refiere que esas dos causas, esas dos dimensiones de pérdida de salud, que son la muerte prematura y la discapacidad, la referencia es la mejor esperanza de vida y la menor discapacidad o incidencia de las enfermedades que se están midiendo. Por ejemplo, en esperanza de vida, la mejor en los últimos 30 años, juntando esperanza de vida en hombres y en mujeres, ha sido Japón. Y hemos estado midiendo la mejor, por eso vuelvo a esta definición de mejor y factible, la mejor salud la hemos estado definiendo con la mejor esperanza de vida. Pero ¿qué factible es lo importante? ¿Qué factible es compararnos con esos mejores indicadores? Por un lado, es bueno tener un horizonte siempre de la mejor, de los mejores niveles, pero hay que ver cuán factibles son para todos. Cuán factible es, por ejemplo, la esperanza de vida hoy de Japón en todo el mundo. Y para hablar de factibilidad,
vamos a hacer el siguiente análisis. Bien, voy a ir un momento atrás, por favor, no se me vayan. Vamos a intentar ver en cuanto a factibilidad qué modelos implican buena salud, pero lo hacen con un uso en equidad de los recursos económicos y sin acaparar recursos por encima de un nivel que no es replicable para todos. Y segundo, si ese uso de los recursos se hace de manera sostenible con los recursos naturales y por lo tanto preserva las condiciones de vida de las generaciones venideras. Esos dos recursos limitados, económicos y ecológicos, son los que más pueden explicar las condiciones de factibilidad de una buena salud. Y en nuestros estudios, que ya presentó David al principio de esta serie de conferencias, intentamos identificar qué países tenían una esperanza de vida alta, pero lo hacían sin acaparar recursos en exceso, es decir, en la forma que tiene sus muchas limitaciones de medir la economía, que es la renta per cápita. La renta per cápita de esos países o regiones o comunidades era inferior a la media. Es una fórmula matemática muy sencilla. Si nosotros nos fijamos en alguien o en algo o en una comunidad o en un grupo o en un país que usa recursos de lo que sea por encima de la media, estaremos corriendo detrás de un imposible. Hay quien dice que esa utopía, corriendo detrás de aquello, es lo que nos mantiene en un progreso constante, pero realmente, si es sin equidad, estamos corriendo detrás de algo que no va a llegar nunca a todos, porque ese uso de recursos es en exceso, y en este caso en concreto en los modelos de desarrollo basados en países de ingresos altos por encima de la media, pues llevarían a un mundo que necesitaríamos 3 o 4 planetas para alcanzar esos niveles de bienestar. Luego se convierte esos modelos económicos por encima de la media de los diferentes países que se están debatiendo, se convierte en un espejismo con muchísimos riesgos y complicaciones en tomarlo como referencia. Y por lo tanto yo creo que a nadie escapa la importancia en este siglo de que todo lo que hagamos sea ecológicamente sostenible. En concreto, los datos que más tenemos comparativos entre los países es la huella de carbono, las emisiones de carbono a la atmósfera, y sabemos hoy, después de muchos años de la conferencia de los partidos sobre el cambio climático, cuáles son los límites de emisiones que permitirían, y así además lo dice, aunque no lo mide, como pienso que debería ser más claro, y luego hablaré de ello, los objetivos sostenibles de desarrollo, el indicador 13.1, cuál es el límite de emisiones que evitaría, el no sobrepasarlo evitaría que llegáramos a un calentamiento global por encima del punto de no retorno, que en este momento se considera por la inmensa mayoría de los científicos que es 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Con modelos saludables, con esperanza de vida por encima de la media, replicables económicamente con rentas per cápita por debajo de la media y ecológicamente sostenibles, cuando hay estos datos, pero ahora detallaré que hay muchos otros datos a considerar de los límites planetarios, pero en concreto el más urgente, la huella de carbono, podemos identificar los modelos que son saludables, replicables y sostenibles. Y por lo tanto podremos medir cómo esa mejor salud posible, que ya hace 75 años el mundo se planteó como objetivo, está llegando a todos. Si nosotros no identificamos estos modelos de referencia, nunca podremos saber lo lejos que estamos de este objetivo. Y nunca podremos medir lo que a continuación les voy a presentar, que es la carga de inequidad, que es a su vez quizás la forma más sensible y específica de medir la injusticia social, como digo aquí. La métrica
de la equidad en salud nos permite tener un barómetro de la justicia o injusticia social en sus niveles, en su distribución, en su tendencia, y se puede medir por la carga de inequidad. Diferente a las desigualdades. Cuando nosotros en un país o en comparar dos regiones o dos comunidades o dos países o dos continentes, decimos este país tiene una mortalidad en adultos 20% superior a este otro país. Bueno, no sabemos si ese 20% es mucho, es poco, es imposible de mitigar, a qué se debe, cómo se distribuye, etc. Es muy importante empezar a hablar de equidad, no tanto de desigualdad, o de las dos cosas al menos, y tener la equidad como un barómetro importantísimo en el mundo y en cada país para medir el grado de injusticia social. Además, lo segundo que nos permite, como a continuación veremos, el análisis de la equidad, es definir un umbral de dignidad. Esto es muy importante. Esos modelos que son factibles económicamente y sostenibles ecológicamente de bienestar, nos definen un umbral de dignidad por debajo del cual no hay otros ejemplos, y tenemos datos de 60 años y de 200 países en el análisis internacional. No hay otros ejemplos en esa amplia muestra de que haya sido posible esa mínima esperanza de vida, por ejemplo, en salud, ese mínimo de bienestar que sabemos que es factible. Y es muy diferente el umbral de dignidad, que así llamamos, que el umbral de la pobreza, que es algo que también, al igual que las desigualdades, ha dominado la retórica y las decisiones internacionales. Muy a menudo sigue siendo el primero de los objetivos sostenibles, y fue así en los objetivos del milenio, y constantemente hablamos de umbrales de pobreza que una vez superados son incompatibles, aunque se superen con una esperanza de vida digna y con unas condiciones de bienestar dignas. Perdón. Lo tercero que nos permite la métrica de equidad es definir algo muy importante, que es la curva de equidad. La curva de equidad habla de una distribución justa de los recursos económicos, y que además es muy interesante, como antes les mostraba en ese gráfico del principio, que sigue una forma similar a la distribución de las variables en la naturaleza, que son muy diferentes a cómo el mundo, la humanidad, ha ido distribuyendo sus recursos. Y esa curva de equidad debe ser un referente para las políticas nacionales en cuanto a redistribución justa, en cuanto a políticas fiscales, en cuanto a distribución geográfica de los recursos, poblacional. Debe ser un referente para las políticas sociales nacionales e internacionales, en contraste con lo que es los modelos de welfare, se me acaba de ir el nombre, bueno, de caridad, de ayuda, de beneficencia y de la ayuda, que aún se llama así, internacional. Tenemos que ir hacia curvas de equidad con políticas de redistribución en torno a criterios éticos y no a mitigación de pobrezas por acciones aisladas de beneficencia o de caridad o de ayuda internacional. Y por último, me permitiré en esta presentación presentarles algo muy, muy llamativo, y además tiene mucho que ver con que Costa Rica sea el país que está auspiciando este encuentro, que es el Índice Integrado de Bienestar, que combina tanto nuestra situación de privilegio o de bienestar individual lo combina con nuestro efecto en los demás. Y con ello quiero desafiar el índice de desarrollo humano, que también se utiliza como casi el referente más importante de modelos de desarrollo, y que a menudo, como he dicho al principio, tiene que ver con las formas de vida y formas de organización social y económica de los países de ingresos altos, que son económicamente no factibles para todos y ecológicamente insostenibles para el planeta y las siguientes generaciones. Ahora les pido que vean este gráfico. Es un gráfico muy interesante, que lo que va demostrando es cómo han ido evolucionando los países, que aquí se figuran
se representan con burbujas a lo largo de los últimos 60 años, en los que tenemos datos en el eje de abscisas de renta per cápita y en el eje de ordenadas de esperanza de vida. Y si ven, hay un cierto nivel, y aquí hago remarcar el país pequeñito de Costa Rica en cuanto a población, pero grande en tantas otras cosas, que ha ido subiendo en esperanza de vida hasta que llegamos a un nivel de recursos que más o menos está, y lo vamos a ver luego cuando hablemos del umbral de dignidad por aquí, pero a partir de este nivel, me voy a permitir repetir de nuevo esta proyección, si se fijan, a partir de un cierto umbral, ese umbral ha ido cambiando, por supuesto, con los años, la esperanza de vida no mejora. Y ven que hay países que desde que pasan este umbral, que está, ya lo verán ustedes, que está en torno a 7, 8, 9, 10.000. Como digo, eso varía según los años y según el índice de renta per cápita o bien en valor nominal, en valor constante o en poder adquisitivo. Pero desde aquí los países se estancan. Y además hay uno de ellos, que es este rojo, que si ven ya le estoy identificando en la cuarta o en la quinta recesión, que va para adelante y luego acaba yendo para atrás. Y este país, que es el de más esperanza de vida del mundo, muy próximo a otros países de la cuenca mediterránea, que también hablaremos de ellos, este país que es Japón, cada vez que ha ido para atrás en menor renta per cápita en los últimos 30 años, ha subido algo su esperanza de vida. O sea, no solo Costa Rica tiene una esperanza de vida ligeramente superior a Estados Unidos, teniendo una renta per cápita 5 veces menor, como ejemplo. Esto lo veremos que también ocurre en muchas regiones del mundo, por ejemplo en la Unión Europea. Hay una relación muy parecida entre Chipre y Luxemburgo, etc. Esta curva, lo que quiero decir es que esta curva en el nivel de recursos se hace plana a partir de cierto nivel. Y no solo se hace plana, sino que viéndola de forma dinámica, esta horizontalidad de los recursos, es decir, esta falta de relación entre más recursos por encima de un umbral que llamamos de acaparamiento y mejor condiciones de vida, incluso la experimentan los propios países cuando en sí mismos sufren o sufren, entre comillas, regresiones en sus rentas que pueden incluso, en el caso de Japón, significar mejores esperanzas de vida. Es importante hablar de ello porque, como ven, sí que hay dos cuestiones en la relación entre los recursos y la salud. Una, que sí, por debajo de un cierto umbral, sabemos que cuanto más aumenta la esperanza de vida, perdón, la renta, los recursos, más aumenta la esperanza de vida, pero otro, que hay un cierto límite que hace que el acúmulo de recursos sea irrelevante para un mayor bienestar humano. Se podría debatir si estos países de este extremo pues tiran del resto en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, pero es un debate muy interesante y pienso que demuestra que ese exceso de acúmulo, incluso dentro de los países, no está relacionado ni con un bienestar individual y colectivo, ni con una aportación al bienestar. O sea, todo lo contrario, este acúmulo, como luego veremos, significa que muchos tengan que estar por esperanzas de vida bajo porque no llegan en esta distribución mundial a un nivel digno de los recursos. Lo segundo que es muy importante que hablemos hoy es el segundo factor de factibilidad, de mejor salud posible, que es el que se refiere a los límites planetarios, que voy a adelantarlos aquí. Son los límites planetarios que definió el Instituto de Resiliencia de Estocolmo ya hace tiempo y con el cual estoy en contacto y entre estos 9 límites planetarios se definen variables que estamos alterando como humanidad a un nivel que no es reciclable, no es compensado por las dinámicas naturales dentro de nuestra generación, dentro de la generación que los ocasiona. A menudo cuando hablamos de destrucción del planeta, etcétera, realmente son términos muy reveladores, que lo que hacen es pues eso, revelar nuestro antropocentrismo. Nosotros somos una especie, pues lo más posible es que vayamos a ser una especie muy evanescente, muy fugaz en este planeta,
de tantos miles de millones de años y posiblemente le queden muchos otros miles de millones de años, y al paso en que vamos lo único que estamos haciendo es ir hacia un suicidio como especie, pero el planeta perfectamente se puede recuperar después de unas cuantas generaciones en los que los humanos dejemos de hacer daño. Los límites planetarios no son realmente límites planetarios, son límites que el humano debe considerar para no hacerse daño a un nivel casi de suicidio como especie dentro de su propia generación, pues el planeta en ese mínimo tiempo de una generación no los puede restablecer al ritmo en que nosotros los destruimos o los desequilibramos. Y los más importantes son el cambio climático, que tiene que ver con las emisiones de carbono, y aquí se definen las emisiones de carbono límite y los niveles preindustriales, y si se han traspasado o no esos límites, ¿no? El segundo es el de la biodiversidad. Están puestos en orden de cómo los hemos ido traspasando. Están claramente ya traspasados los tres primeros, del cambio climático, la biodiversidad y cómo hemos ido captando nitrógeno de la atmósfera y haciendo que esté en exceso en los suelos. Ese desequilibrio del carbono del subsuelo a la atmósfera, el desequilibrio del nitrógeno de la atmósfera hacia los suelos, la pérdida de especies, y luego lo que ello tiene que ver con, por ejemplo, la acidificación de los océanos, el uso de las tierras, el acceso a agua potable, los niveles de agua potable, la depleción de ozono, los aerosoles atmosféricos y la polución química son los límites. Podríamos pensar en otros o quizás incluso agrupar algunos de ellos, como la acidificación y los efectos de nitrógeno y fósforo, pero es una manera, yo creo, bastante elegante e inteligente de recordarnos. No podemos traspasar esos límites sin arriesgarnos al suicidio como especie en este planeta. Pues bien, les quiero hablar en esta gráfica, que parece muy compleja, pero es importante entenderla, de cómo estamos sobrepasando el primero de los límites, y quizás el más urgente y el más dramático en cuanto a los efectos que puede tener en este siglo, y en concreto ya en nuestra generación y sobre todo en la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, que es el límite de las emisiones de carbono. Aquí tenemos varias gráficas, tenemos unas barras, ¿verdad? Las ven aquí, que son las barras de del acúmulo de emisiones desde la revolución industrial, cuando realmente antes de la revolución industrial, antes de empezar a quemar carbón de forma masiva, era muy anecdótico. Prácticamente no había acúmulo de carbón en la atmósfera, porque los propios ciclos de océanos, de bosques, etcétera, de la naturaleza, pues lo iban manteniendo en niveles inferiores. Pero estas emisiones acumuladas de carbono han ido desde la revolución preindustrial, y aquí las tenemos medidas desde 1960, aumentando en el mundo. Y aquí en 2015, que empecé a hacer estos análisis, pues he puesto tres diferentes proyecciones de estas barras de emisiones acumuladas. Una que es en el ritmo actual de emisiones, siguiendo una línea temporal de los últimos 30 años, cómo seguiría aumentando las emisiones, y ahora verán por qué pongo aquí el límite de 1 billón. Esto es millones de toneladas, y 1 millón de millones de toneladas es 1 billón. Los americanos, que no utilizan muy bien el latín, lo llaman trillón, pero este es el escenario. Quiere decir que antes del 2050, en 2044, nos quedarían 24 años. Muchos de nosotros quizás, pues aún quizás estemos por aquí, otros no, pero nuestros hijos realmente seguramente estén en su apogeo de su vida laboral y personal y familiar. En ese momento llegaremos a este límite. Luego les contaré por qué es tan importante pensar en este límite. Estos son las emisiones que tendríamos si se cumplieran, por ejemplo, los principios de París, que luego hablaré de ello, los compromisos de París, y estas son las emisiones que necesitaríamos
el nivel de emisiones que necesitaríamos tener si, y ahora les diré cómo, si no queremos llegar en este siglo antes del 2100, y eso lo dice el objetivo, la meta 13.1 de los Objetivos Sostenibles de Desarrollo, si no queremos llegar a ese punto fatídico, ¿no? de 1.5 grados, que ya adelanto que está muy relacionado con este nivel acumulado de emisiones, de 1 billón de toneladas acumuladas en la atmósfera desde la revolución industrial. Estos son los niveles en cuanto a líneas, las emisiones de carbono en la tendencia actual, que han tenido algunas fases de estancamiento, de aumento tímido, digamos de alerta durante los compromisos y la evidencia del daño climático, pero en los últimos años han seguido creciendo. Es curioso que el único semestre en el cual las emisiones de carbono han sido menores a la media de los últimos 5 años ha sido durante la pandemia del COVID, por sobre todo una menor intensidad de emisiones en el transporte. Pero bueno, es de esperar que lamentablemente, es de temer más que de esperar que van a seguir creciendo, y esta tendencia es la que llevaría a este efecto acumulado. Si nosotros mantuviéramos estas emisiones a este nivel y no subiéramos más, que es un poquito lo que implica los compromisos de París, que en algunos países aumentarán menos, en otros disminuirán, pero básicamente los compromisos de París son insuficientes porque nos llevarían a prolongar unos cuantos años más el impacto en este punto fatídico del billón de toneladas, ¿no? Lo que necesitamos realmente es bajar poco a poco nuestras emisiones o llevarlas desde aquí a un umbral estable, pero no superior, que luego les contaré, a un umbral ético que llamo yo de emisiones de carbono por persona, que curiosamente es algo de lo que muy poca gente es consciente o mide o actúa sobre ello. Pero me parece que es el principal, el más urgente e importante, la más urgente e importante responsabilidad ética de cada uno de los humanos que vivimos en este siglo y por lo tanto de los representantes y de las formas de gobierno que les organizan. Perdón. Estos son los compromisos de París. En verde aquí están todos los países y sus años, también desde el año 60, y aquí está puesto hasta el 2030. Y estos son los países en verde, aquellos que tienen emisiones de carbono por debajo de este umbral que si lo respetamos nos evitaría esta situación dramática mientras nos acostumbramos y nos preparamos y tenemos más conocimiento para ir a una sociedad post-petróleo. Y estos son con los compromisos de París. Sí, habría unos cuantos países más que llegarían a tener emisiones per cápita por debajo de ese umbral, pero aún, como ven, quedaría una gran parte de la humanidad con emisiones superiores. Esto, por ejemplo, son en este gráfico, perdón, se puede ver, ¿verdad? Está muy pequeñito, perdón, pero se puede ver en la Unión Europea, Estados Unidos, en el mundo, cómo disminuiríamos nuestras emisiones con los compromisos de París, pero todavía estarían muy por encima de esta línea roja, que es la que evitaría ese fatídico punto sin retorno del calentamiento global. Perdonen que me haya extendido mucho en esta cuestión ecológica, pero me preocupa muchísimo y me ha ocupado también mucho en mis estudios de los últimos años, y como antes decía Jorge, pues yo creo que es casi una de las dimensiones más importantes de la bioética del siglo XXI. Con todo ello les quiero decir que nosotros definimos unos países, como ya adelantó en la primera conferencia el doctor Chiriboga, de países que cumplían 3 criterios: criterios de bienestar, medido en esperanza de vida; criterios de replicabilidad económica, medidos en renta per cápita por debajo de una media global; y criterios de sostenibilidad por las emisiones de carbono. Podríamos haberlo hecho mucho más amplio, pero utilizamos estos 3 grupos de criterio. En cuanto a esperanza de vida, estos fueron la esperanza de vida media desde el año 60 hasta el año 2015 en mujeres y en hombres,
y desde que medimos esperanza de vida saludable en mujeres y en hombres, entonces buscábamos países que estaban en cada momento de estos quinquenios por encima de todos estos criterios, para hombres, para mujeres y para esperanza de vida tanto total como esperanza de vida saludable. Están muy correlacionadas. En cuanto a la economía, medimos también la economía en cuanto a renta per cápita, medida en Producto Nacional Bruto, en Producto Interior Bruto, tanto en valores constantes como en poder adquisitivo, Purchasing Power Parity, y utilizamos las medias nacionales, las medias ponderadas nacionales, y esta es la media internacional ponderada según carga demográfica, para todos estos indicadores. Y entonces buscamos países que en todo momento tenían cada una de estas rentas por debajo de estos niveles y les convertían en modelos económicamente replicables y no modelos, yo llamaría modelos espejismo destructor, ¿no? Aquellos modelos de acúmulo que además hemos visto antes que no generan necesariamente un mayor nivel de bienestar. Y por último, medíamos qué países tenían una huella de carbono por debajo del umbral ético. El umbral ético es aquel nivel por encima del cual, si se generaliza a toda la población, llegaríamos a 1,5 grados por encima del nivel preindustrial durante este siglo. Ese umbral, que está reflejado por esta línea, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos teniendo más emisiones acumuladas en la atmósfera, tenemos una expectativa de población, de crecimiento demográfico en este siglo, y hay que dividir cuánto nos queda de emisiones para no llegar a ese billón de toneladas y cuánta gente va a vivir este siglo. Pues cuanto más tengamos de emisiones de carbono, menos margen tendrán las próximas generaciones para emitir a un nivel que evite ese 1,5 grados, ¿no? Y esto es lo que hasta el momento tenemos de umbral, que en este momento está ya cerca al grado. Debo decir que aquí estábamos en 1.8, 1.6, porque en este momento estábamos todavía en los estudios que hicimos hasta el 2015, con datos de hasta el 2015, ahora estamos analizando el último quinquenio, 2015 al 2020, todavía pensábamos que los 2 grados por encima de los niveles preindustriales eran los que el punto sin retorno. La evidencia es muy clara ya desde hace casi 10 años que es 1,5 grados lo que hay que estimar. Y lo que significa es que ahora, no en el 2015, sino en el 2020, estamos pensando que, estimando y calculando que el umbral ético de emisiones no puede ser superior a 1 tonelada de carbono. Es decir, a un viaje a través del Atlántico de ida y vuelta. Y tenemos que tenerlo como salubristas y como personas preocupadas por el bienestar y la justicia global muy, muy en cuenta. Estos son, en términos numéricos, todos estos indicadores que definían modelos saludables, replicables y sostenibles que nos permiten no solo ver horizontes de bienestar factible y sostenible, sino también medir, como verán ahora, la carga de inequidad. Bien, estos son los modelos que hemos ido teniendo en el mundo de saludables, replicables y sostenibles, lo voy a poner otra vez, pero buscábamos modelos en cada año, ¿verdad? Buscábamos modelos que siempre lo han sido en los últimos 60 años. Como ven, aquí hay modelos que, estos modelos en azul tienen esperanza de vida por debajo de la media y no lo son. Estos modelos tienen una renta per cápita por encima de la media y no pueden ser modelos factibles de salud. Estos son países que no tenían criterios de sostenibilidad dentro de este grupo, y estos de aquí arriba son el número de países, perdón, la proporción de países en el mundo que sí que cumple estos criterios, pero los azules son los que de manera constante los han cumplido durante estos 60 años de registros que tenemos disponibles a nivel internacional de indicadores de salud, de economía y de ecología. Y esos países son solo estos. Hicimos un primer estudio, lo recordarán los colegas de Costa Rica, porque nos ayudó la Caja del Seguro Social costarricense, y bien lo sabe Rocío, a publicar aquella
aquel libro en inglés y en castellano, y en aquel momento había 14 países en el año 2000, con datos hasta el 2010, que cumplían esos criterios, aunque no estábamos desagregando en sexo, estábamos viendo solo un tipo de renta per cápita, todavía no teníamos muy apurados ciertas estimaciones retroactivas de emisiones de carbono, pero bueno, eran 14 países. 5 años después, con los datos actualizados y con un análisis más pormenorizado, pero también viendo la evolución del mundo, solo eran 7 países, la mitad. Y ahora estamos temiendo que en los análisis que hagamos del último quinquenio haya también parte de estos países que ya ni siquiera cumplan estos criterios y nos estamos quedando prácticamente sin países en el mundo que tengan modelos de bienestar, pero que a la vez lo hagan sin acaparar recursos económicos y sin destruir recursos naturales, ¿no? Pero de estos países, aquí he puesto la esperanza de vida, que es quizás lo que más nos interesa. Por eso decía que me gusta mucho siempre hablar con la Universidad de Costa Rica y con el gobierno de Costa Rica, porque es un país que, según estos criterios, es un ejemplo a seguir. Esta es la esperanza de vida que ha tenido. Actualmente está en el quinquenio del 2010-2015 de media era 81.6. Ahora nos dirán los colegas cómo quizás ha ido subiendo. Seguida de, curiosamente, Vietnam y Armenia. Fíjense, 2 países azotados por genocidios y, sin embargo, excluyendo esos datos en los años 70 del genocidio en Vietnam, durante 2 años bajó muchísimo, aumentó muchísimo la mortalidad adulta, pero excluimos esos años, puesto que era un genocidio, además de causas externas, y lo mismo en Armenia. Pues estos 2 países tienen, a pesar de esas situaciones tan terribles, pues son modelos de salud replicable y sostenible y tienen esperanzas de vida muy altas. Le sigue Sri Lanka, también con una esperanza de vida muy, muy alta y con muchos, también azotada por guerras civiles y por desastres naturales, y aún así con esos niveles. Y hay otros 2 países de Latinoamérica, Colombia y Paraguay. Recordemos que estamos hablando de medias nacionales. A muchas personas preocupa la enorme inequidad dentro de Colombia, y de hecho estamos colaborando en estudios, pero aquí estoy hablando solo de medias nacionales, Paraguay y Tonga. Estos otros países son aquellos que sí que han mantenido de manera constante estos criterios, pero solo desde el año 95 hasta la fecha. Solo durante los últimos 20 años han sido constantes en hacerlo. Albania, Nicaragua, Perú, Samoa, Honduras, Cabo Verde. Pero no nos quedamos solo en análisis de países que son modelos de bienestar y que nos pueden dar algunas claves y que además nos permiten medir la carga de inequidad a nivel global, sino también buscamos a regiones de bienestar replicable y sostenible en los países más grandes, porque lógicamente las estadísticas internacionales son un poquito arbitrarias, caprichosas, cuando comparamos la media de China con la media de Malta, ¿verdad? Y es importante, la mayor parte de las provincias de China tienen más población que la mitad de los países del mundo. Es importante hacer un análisis desagregado de los países más grandes, por lo menos, ¿no? Y aquí sí que identificamos regiones, algunas de las provincias de China, algunos de las provincias de Brasil, algunos de los estados de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, y algunos de los estados de India, los países más poblados, en los que sí que había modelos de bienestar a nivel internacional, ¿verdad? Modelos de esperanza de vida mayor que de la media global, renta per cápita menor y unas emisiones por debajo. Aunque no tenemos muchos datos de emisiones de carbono subnacionales, pero eran nuestras estimaciones. Ahí no pusimos a Estados Unidos ni a la Unión Europea en su análisis subregional, porque ninguno de ellos tenía ninguna región que tuviera, por ejemplo, criterios de sostenibilidad ecológica, y casi todos además eran económicamente no replicables a nivel global. Bien, entro ahora en la segunda parte de mi presentación, que es ¿qué nos permite el haber definido estos países como referencia? Bueno, un análisis muy sencillo para los
para los estadísticos y epidemiólogos que aplican esas técnicas a la salud, que es el ajuste de tasas indirecto, nosotros tomamos la media de mortalidad por cada grupo de edad, por sexo y por cada uno de estos quinquenios, hacemos la media de estos países que además son una muestra interesante del mundo, diferentes regiones del mundo, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes alturas, diferentes ecologías. Bueno, hacemos una media de ello y esas tasas de mortalidad las tomamos como referencia. En contraste a las tasas de mortalidad y las tasas de supervivencia que se tomaban en la carga de enfermedad que dominaba y domina tanto los análisis de economía de la salud, que se comparan con los mejores niveles sin tener en cuenta lo que dijo la OMS en su constitución, mejor nivel factible y sostenible, ¿no? Bien, pues entonces cuando comparamos esas tasas de mortalidad con las tasas de mortalidad reales de cada país y vemos en qué países, en qué grupos de edad, en qué sexos y en qué periodos de la historia son en exceso, eso lo llamamos exceso de mortalidad en relación a esos referentes de equidad, lo llamamos carga neta de inequidad. La carga neta de inequidad, que actualmente no mide ningún país, no se mide a nivel internacional, y cuando hablan de equidad, automáticamente incluso el Observatorio de Equidad de la OMS, el de la OPS, el de todo el mundo, lo que analiza es desigualdades entre quintiles, entre población urbana o población rural, entre diferentes grados de educación, pero desigualdades. ¿Y por qué no pueden hablar de inequidad, aunque lo pongan en su título? Porque no tienen una referencia de bienestar factible y sostenible, que es la referencia necesaria para poder medir carga de inequidad. Y fíjense qué terrible. La carga neta de inequidad, lo que yo decía antes, que era quizás el mejor barómetro social que puede tener un país o que puede tener el mundo en su colectivo internacional como análisis de injusticia, es de 16 millones, casi 9 millones en mujeres, 8 millones en hombres en los años 50, y fue subiendo, en los años 60 llegó a más de 20 millones, luego se estabilizó en 16 millones, subió de nuevo antes del cambio de milenio y ha disminuido últimamente un poquitito, pero básicamente entre 16 y 17 millones se ha mantenido casi desde los años 80. Actualmente es de más de 17 millones al año de muertes, que llamaría yo muertes por injusticia, en las que el certificado de función, si fuera, permítanme la pretensión, ¿no? o la provocación, si ese certificado de función de cada una de esas personas fuera lo suficientemente, digamos, social o profundo en la causa última de esa muerte, la causa última debería decir injusticia. Y son 17 millones de personas al año que mueren por injusticia. Casi 10 millones son mujeres y 7 millones son hombres. Es muy importante esta cifra, y bueno, yo pienso que pasaré el resto de mi carrera profesional y postprofesional insistiendo en la importancia de este índice que actualmente no se utiliza, pero que es muy diferente a hablar de inequidad, de desigualdad. Y les animo a cada uno de ustedes que lo reflexionen y si lo ven de interés, insistan en sus países en que pueda así ser usado. A nivel de comparación internacional, subnacional, entre regiones, entre comunidades, entre grupos, etc. Es un índice muy revelador. Pero aún más es la carga relativa de inequidad. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando comparamos países con diferente demografía, pues lógicamente la carga de inequidad no es comparable, que en uno haya muerto 500.000 de exceso y en otro 10.000, si sus poblaciones de referencia son diferentes, su estructura demográfica es diferente, pues no se pueden comparar, ¿verdad? Tampoco se puede comparar en el tiempo. El mundo, cuando yo antes decía en esta última diapositiva que había variado de 16 millones, 18 millones, 17, bueno, también ha variado la población total del mundo y quizás estamos teniendo menos carga neta, pero al aumentar la población en su totalidad, pues estamos mejorando poco a poco. Por eso digo que al analizar la carga relativa,
sí que podemos comparar. ¿Qué es la carga relativa? Fíjense qué importante y qué revelador puede ser. Es la proporción de muertes que lo son por inequidad. Proporción de muertes por inequidad. Decía antes de que empezase la conferencia a los compañeros que estábamos esperando a comenzar, que en el momento actual de la pandemia se están midiendo incidencias de nuevos casos de manera muy arbitraria, porque cada país busca casos allá donde pues de maneras muy distintas, o bien casos clínicos, o bien detección de contactos, o de maneras muy diversas. Los estudios poblacionales brillan por su ausencia y cuando se han hecho apenas se han publicado, apenas se ha hablado de ellos, y es algo que a mí me sorprende mucho. Luego tenemos la mortalidad, pero realmente la proporción de muertes que lo están siendo por COVID y la mortalidad en general por COVID de la población es un índice más comparativo. Y aquí, de igual manera, podemos comparar la carga de inequidad hablando de la proporción de muertes que lo son por inequidad, que simplemente sale de poner estas muertes y en el denominador todas las muertes de un país. O también se puede hacer, por supuesto, por grupos de edad, por sexo, etc. Bien. Entonces, vean ustedes que casi 1 de cada 3 muertes en el mundo lo son por injusticia. Ha bajado un poquito desde los años 2000 hasta ahora, del 35 al 30%. Ha tenido un impacto muy importante desde mediados de los 90 la disminución de la mortalidad adulta e infantil en China y en alguna otra región. Sin China realmente estaríamos todavía en 35%. En los años 90 fue muy importante el impacto de SIDA, pero lo mitigó en parte esta mejora de China, y también en los años post-90 fue muy importante el colapso de la Unión Soviética y el aumento de la mortalidad adulta, sobre todo en hombres, pero también, como digo, China compensó esas estadísticas. Pero bueno, sea 30, 33, 34, 30, estamos en prácticamente desde los años 80 y mediados de los 60 incluso, fíjense aquí, en que 1 de cada 3 muertes en el mundo lo es por injusticia. Es una muerte innecesaria, es una muerte que responde a la definición de inequidad, porque no se adhiere a esa aspiración colectiva de bienestar que es factible y sostenible para todos. Este es el defecto de la humanidad en su compromiso más consensuado, más colectivo, más comprometido en cuanto a la salud. Esta es nuestra verdadera, digamos, deuda con la injusticia. El que 1 de cada 3 muertes prácticamente en el mundo sea en exceso de lo que podría ser si tuviéramos un mundo justo. Bien, aquí podemos ver cómo está distribuida esa carga de inequidad relativa, carga relativa de inequidad en porcentaje de muertes que lo son por injusticia en relación a esos referentes internacionales, ¿no? Y ven que la zona más roja, en la cual más de la mitad de las muertes lo son por injusticia, es el África subsahariana. Durante un tiempo también, esto va, con una, como ven, y lo voy a parar, se refiere a una serie temporal de predicción de mortalidad según datos previos hasta el 2100. Pero la voy a parar en el 2010 para que vean, si lo puedo ver aquí. Aquí estamos, perdón. Estoy haciendo un lío. Pero bueno, ahora verán ustedes. Pero ¿en dónde estamos en el 2020? ¿no? En la distribución. Esta es una evolución muy preocupante y ahora les diré por qué es tan preocupante también en la ex Unión Soviética. Pero Bien.
Esta es la situación actual en 2020, con zonas, como ven, más rojas en el África subsahariana, en zonas del sudeste del sur de Asia, en zonas de a ver si puedo pararlo aquí. Bien, este es el último quinquenio estudiado. Como ven, África subsahariana tiene una carga relativa de inequidad superior al 0,5, al 50%. En verde el sur de Sudán responde a que no teníamos datos, pero toda África subsahariana tiene la más alta carga de inequidad. Más de la mitad de las muertes son en exceso de lo que sería factible y sostenible con el nivel de conocimientos y recursos que tiene el mundo. También Afganistán, Papúa Nueva Guinea y alguna otra región tiene cargas superiores al 40%. Entre el 30 y el 40% hay algunos países como Bolivia, y ya entramos en zonas del centro de Asia, una carga de inequidad muy alta en la ex Unión Soviética, en India, en zonas del sur de Asia, etc. Estos datos los tenemos disponibles en un libro que estamos intentando tener online y accesible, en el que hay más de son 400 gráficos y tablas interactivas, de tal manera que uno puede ver su país o compararlo con cualquier otro país o con referencias globales en grupos de edad, en sexo, etc., ¿no? Mi sueño es que podamos tener estos estudios también a nivel subnacional. A nivel subnacional, estaba diciendo, nos hemos aproximado un poco en los países más poblados. Sin tener en cuenta el resto del mundo, hemos buscado dentro de los países aquellos que tenían esperanza de vida por encima de la media, pero rentas por debajo de la media, y en ausencia de datos de emisiones de carbono, hacíamos unas estimaciones también de emisiones de carbono por debajo del umbral. Estas son las zonas en China que serían al menos saludables y replicables económicamente. Curiosamente están hacia el este, mientras están hacia el oeste en India, fundamentalmente. Estas son las que serían saludables y replicables económicamente si Estados Unidos fuera el único universo que estamos mirando. Estos en Brasil y estas en el Cáucaso, en Rusia. Y teniendo en cuenta estas referencias, se puede hacer estudios subnacionales de carga de inequidad. Y esto es como estaría distribuida la carga de inequidad con referencias nacionales en China, en India, en Estados Unidos. Es muy interesante, aquí en el sudeste está la mayor concentración de carga de inequidad de Estados Unidos, que curiosamente coincide con zonas de racismo, de exclusión, bueno, es apasionante realmente el estudio de análisis geográfico de inequidad subnacional. Esta sería la distribución de inequidad en Brasil, esta sería la de Rusia. Esta sería la de Europa, que lo hemos hecho con mucho detalle porque hemos podido analizar pues más de 200 lo que se llaman regiones NUTS, regiones subnacionales en la Unión Europea, y estas son las regiones de Europa que tienen esperanza de vida por encima de la media, pero con rentas per cápita no acumuladoras, rentas per cápita por debajo de la media, y esta es la carga de inequidad. Ven que es interesante que las regiones saludables y replicables son mediterráneas y sobre todo son españolas. Creta también, sur de Italia, Cerdeña y estas zonas de España, y así está distribuida la carga de inequidad en Europa según referentes regionales de Europa, ¿no? Aún alguna de estas regiones, como tomamos la media de todas ellas, tiene algo de carga de inequidad, pero es baja en el Mediterráneo en general, en estas zonas de referencia, en algunas otras zonas también de Europa, algunas zonas que son de renta alta y por lo tanto no son modelos, pero fíjense Alemania, un país que tomamos como referencia de modelo de desarrollo, o incluso algunos países nórdicos como Suecia, como Finlandia, como Dinamarca, no tanto, pero hay regiones que tienen muy alta carga
de inequidad. Esta es la carga relativa de inequidad. Y sin embargo los tomamos como modelos y ni siquiera lo son a nivel regional o global como modelos económicos y mucho menos ecológicos. Luego, esto nos plantea el ver la salud y el desarrollo de los países con otras lentes. Paso al aspecto económico. Fíjense que en esta curva de equidad que hablaba antes tenemos la media global, con una esperanza de vida, la media global de unos 12.000 en poder adquisitivo, y luego tenemos un mínimo umbral que son el mínimo de esperanza de vida y el mínimo de renta per cápita que definiría el umbral de dignidad sería aquel que definen los modelos de saludables, replicables y sostenibles, que vienen a tener una renta per cápita en poder adquisitivo de unos $8.000 al año, y en ellos la media de esperanza de vida está actualmente en torno a 79. Mientras que si nosotros dibujáramos una curva teórica ideal de distribución de esperanza de vida, y ahora verán la de recursos en el mundo, pues habría una parte de la población que estaría en torno a esta esperanza de vida, muy, muy superior a la media actual en el mundo. La media en el mundo estaría en torno a 81 años, por ejemplo, la que ahora tiene Costa Rica, es factible para todo el mundo, y la superior podría acomodar a los países que actualmente en los análisis subnacionales que tenemos nos reflejan que se puede llegar a esperanzas de vida de hasta 83 años de media entre hombres y mujeres con rentas que podrían estar en torno a 16.000. Podríamos tener una media de 12.000, un máximo de 16.000, un mínimo de 8.000 y acomodar las mejores esperanzas de vida del mundo y evitar esa enorme mortalidad, ese precio en vidas humanas que se cubra la injusticia global. En términos económicos estaríamos hablando, y aquí hablo de rentas per cápita en valor nominal, que serían unos $4.000 la media de esos modelos factibles, sostenibles de bienestar. Ese sería el umbral de dignidad. La media, esta es la media mundial, y estaríamos estimando un umbral de acaparamiento de unos 16.000, que acomoda, primero, las mejores esperanzas de vida. Segundo, por encima de este umbral no mejora en absoluto la esperanza de vida en ningún país, además, por encima de este umbral, no solo no mejora la esperanza de vida, sino además el acúmulo por encima de estos niveles previene que haya población del mundo que pueda disfrutar de este mínimo de umbral de dignidad, y además ninguno de estos modelos, incluso con toda la tecnología disponible, es compatible con sostenibilidad ecológica. Recordemos que la renta per cápita es el valor de compras y ventas de un país, y no refleja en absoluto la creación ni de riqueza ni de conocimiento, etcétera, pero sí que está muy relacionado con ese consumo, con el daño ecológico en todas sus dimensiones. Bien, aquí tengo reflejado en un solo gráfico esa curva de equidad distribuida en cuanto a población y en cuanto a recursos, y sin embargo esta curva de equidad ideal para el mundo, para un mundo justo, no es muy diferente la distribución actual. Fíjense en azul cómo están distribuidas las personas en el mundo. Esto es en barras están los países del mundo. Aquí está India, aquí está China, aquí están países como Estados Unidos, en azul. Pero hemos hecho una curva suavizada de todos los países del mundo, y una gran parte está fuera de la curva de equidad, pero una gran parte también está muy por encima de la zona de acaparamiento. Y estos son los recursos. Una pequeña parte está por debajo de la zona de equidad y dentro de la zona de equidad, y una gran parte de los recursos están fuera de la zona de equidad. Lo que tenemos que hacer en el mundo es redistribuir estos recursos que están en exceso, en pocas manos y además sin generar bienestar, y hacer que la población que está fuera de la zona de equidad pueda tener realmente un derecho a la salud y al bienestar y estar dentro.
Esto a nivel internacional es justicia global y a nivel nacional es equidad fiscal, equidad geográfica y equidad en el acceso, en las oportunidades, en los derechos sociales. Y ya voy acabando, perdonen la extensión, habrá quien esté aburrido. Esta gráfica refleja todo, prácticamente todo lo que he dicho. Año a año, ustedes ven aquí, primero, cómo ha evolucionado la curva de equidad. La curva de equidad no es estática, la curva de equidad aumenta según el conocimiento y los recursos en el mundo. Durante mucho tiempo hemos estado siguiendo el umbral de la pobreza de manera estática. Eso es realmente un perogrullo, es una barbaridad. La curva de equidad va variando según va variando el mundo. Pero igual que va variando, ustedes ven aquí, va variando su base y su altura, etcétera. También va variando aquí cómo está distribuida la población y los recursos. Y aquí estamos viendo la carga relativa de inequidad, el total de muertes evitables y la proporción, la carga relativa de inequidad, según van avanzando los años. Y aquí está la distribución en el mundo, la población que está debajo de ese umbral de dignidad y para los cuales cualquier discurso de derecho a la salud es retórico, la que está en equidad y la que está en exceso. Y aquí están los recursos que están en pocas manos, en exceso, los recursos que están en curva de equidad, los recursos que están en zona de déficit. Luego en esta gráfica me he esforzado en representarles cómo ha evolucionado la carga de inequidad en el mundo y podemos resumir que el nivel de injusticia en el mundo lleva estancado 30 años siguiendo modelos que no son factibles ni son económicamente replicables ni son ecológicamente sostenibles, y tenemos que cambiar de paradigma y de forma de medir nuestro progreso en salud. Estas son las zonas de equidad. Aquí están las zonas... Perdón, se ve que lo grabé yendo en un tren o algo así, pero aquí están las zonas en rojo en rojo, disculpen el ruido, en rojo están las zonas por debajo del umbral de dignidad, en verde las zonas que son de equidad y en morado las zonas que son de acúmulo, que no pueden ser modelos de desarrollo ni de salud. Perdonen ese ruido de fondo. Bien, ya voy llegando al final. Esto es todavía más complejo, que es la interconectividad de las curvas de equidad. Uno puede estar, por ejemplo, en un municipio, vamos a poner en un municipio en Zimbabue que está por debajo de la media regional y que tiene que aspirar a una distribución de recursos y de salud que es factible mejorando su curva y con la solidaridad de otros, ¿verdad? Esta región quizás esté por debajo también del nivel nacional, este país esté por debajo del nivel continental, este continente esté por debajo del nivel global de las curvas de equidad. Y de igual manera puede haber municipios, como donde estoy ahora mismo en Madrid, que están por encima en cuanto a recursos del nivel global, que tiene que haber redistribución al nivel regional, al nivel nacional, a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, a nivel global. Por último, voy a hablarles de un concepto que es el índice integrado de bienestar. Hasta ahora he hablado de cosas tristes y negativas, ¿verdad? Carga relativa, carga neta de inequidad, muertes, etc. Vamos a hablar del índice de bienestar integrado, que, como decía al principio, no solo cuenta la esperanza de vida saludable al nacer, sino también habla de nuestro efecto sobre los demás a través de dos efectos negativos. Resta la esperanza de vida dos efectos negativos. Uno, el exceso de acumulación de recursos, que tiene un impacto directo por encima de cierto umbral en que otros no tengan lo suficiente, y otro, el efecto negativo en nature's exhaustion, que es en el agotamiento natural de los recursos. Si nosotros tenemos en cuenta ese índice y restamos a la esperanza de vida al nacer el efecto negativo a través del acúmulo y a través del impacto en los recursos naturales, pues esta es como está distribuido el índice integrado de salud. Costa Rica tiene el mejor índice. De todas maneras, Costa Rica tiene áreas que mejorar en cuanto a, por ejemplo,
discapacidad, niveles de bienestar en cuanto a esperanza de vida, niveles de distribución interna. También aquí se ha tenido en cuenta el índice de felicidad, etc. Y esto es cómo está el mundo en cuanto a su índice holístico. Esta es la esperanza de vida al nacer, que apenas pasa de 20 años si le restamos el déficit de felicidad, el déficit de acaparamiento, el déficit de agotamiento de recursos naturales, de discapacidad, etc. Como decía, ya voy resumiendo, este es el umbral. Tenemos que aspirar. No sé si aquí, perdón, no, no tengo una diapositiva aquí que era muy interesante, que lo que reflejaba era el índice holístico de salud en los países de mejor índice de desarrollo humano, y que era bastante bajo, porque recordemos que los países de alto índice de desarrollo humano tienen una alta renta per cápita y por lo tanto tienen un efecto negativo en otros por el efecto de acúmulo de los recursos económicos. Aparte de que muchos de ellos también tienen una huella de carbono per cápita por encima de la tonelada y un efecto negativo en las generaciones venideras. Bueno, pues aquí tenemos lo último que les quería decir. Tenemos que aspirar a sociedades en justicia social y en equidad en salud. La equidad en salud es un buen barómetro de esa justicia social. Sociedades que respeten 4 criterios, que como decía Platón, la población esté por encima del umbral de dignidad y no sobrepase el umbral de exceso, que esté en un equilibrio con los límites planetarios y que haya movilidad dentro de esta curva, que refleja que hay desigualdad de las variables, pero debe estar entre umbrales, por lo tanto una distribución justa, y que esa variabilidad dentro de las sociedades premie la contribución al bien común y no la ambición de acúmulo de los recursos. Las conclusiones, por lo tanto, es que la equidad en salud es un objetivo, es el único objetivo compartido y se puede medir por la carga de inequidad y puede medir el derecho universal a la salud. Es posiblemente el barómetro más sensible y más específico de justicia social. Identifica modelos de bienestar replicable y sostenible a nivel global, subregional y subnacional. Nos permite también definir modelos de desarrollo alternativos a los que persiguen un nivel de acúmulo, que globalmente son casi 17 millones de muertes. 17 millones de muertes, eso son casi 40 veces más que las muertes que hemos estado contando por COVID cada año, de manera casi constante, más de 1 de cada 3 muertes en el mundo, y que requieren una redistribución económica a nivel subnacional, a nivel internacional, con que además esa redistribución podría liberar muchos recursos actualmente innecesarios de acúmulo y invertirlos en el desarrollo de bienes públicos globales. Con eso voy a dejarlo. La verdad es que no he estado mirando el tiempo y lamento mucho si me he extendido demasiado, y creo que ahora ya no comparto la pantalla y podemos hablar, y espero que haya un poco de tiempo para el debate. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias al doctor Garay por esta excelente presentación, muy interesante, que siempre disfrutamos sus conocimientos, su experiencia, sus aportes tan significativos en las métricas que tienen que ver con el estudio de la equidad y de las inequidades en los diferentes países y regiones del mundo. De verdad que nos aporta muchísimo experiencia, líneas para abrir posibilidades de análisis a nivel subnacional. Tal vez antes de pasar, doctor Garay, compañeros y compañeras que nos acompañan esta mañana en este espacio tan interesante, hay varios comentarios y preguntas en el chat que vamos a dar paso para los comentarios, pero antes quisiera hacer una especie de síntesis y, si es posible, de comentarios en relación a lo que nos ha traído hoy día el doctor Garay con esta interesante conferencia. Nos hablas entonces de varios parámetros que tienen que ver con equidad, esa diferencia de equidad y de igualdad, esa equidad relacionada con oportunidades
y la posibilidad entonces de traer una medición fiable, que sea replicable, que se pueda seguir en el tiempo y comparar resultados a nivel de los países. También nos hablabas de otras pandemias y lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la actualidad con COVID-19, además de otras pandemias que han obligado al mundo a pensar diferentes formas de medir y de proponer estos modelos de equidad, estos modelos de medir salud y este acceso o derecho a la salud. ¿Es factible entonces comparar estos indicadores para todos? Es una pregunta que planteabas de manera motivadora, generadora, incisiva al inicio de la conferencia. Entonces, para ello, la propuesta es tres grandes áreas o dimensiones de análisis, como son la esperanza de vida, si es un contexto económicamente replicable y además ecológicamente sostenible. Con estas tres dimensiones generar la posibilidad entonces de producir métricas que nos permitan ese análisis nacional y subnacional y sobre todo el seguimiento y comparación de las diferentes regiones del mundo. Vamos entonces hacia un modelo saludable, replicable y sostenible como una propuesta para acceso, medir ese acceso de derecho a la salud. Entonces, la equidad en salud como un parámetro cada país para medir la justicia, esa justicia que implica el término de equidad y que muchas veces es difícil traerlo a la práctica como una variable o como una herramienta que nos permita acercar y tener datos para medir las acciones que vamos realizando. Entonces, esa equidad en salud tiene barómetros de justicia, tiene umbrales de dignidad, tiene curvas de equidad, tiene índices de bienestar, diferentes métricas, diferentes variables, diferentes propuestas y tecnologías en salud para acercarnos a estas mediciones, a estas realidades. Hablabas también de límites planetarios, 9 límites que están referidos ya desde hace muchos años y han sido estudiados en diferentes contextos. Nos hablabas de cambio climático, de pérdida de la biodiversidad, otras variables bioquímicas, acidificación del océano, uso de la tierra, de agua potable, disminución de ozono, aerosoles atmosféricos y contaminación química como un referente de ese desarrollo, ese ingreso por cápita en los diferentes países y regiones del mundo, pero llevados de manera sostenible, ese desarrollo en sostenibilidad con el ambiente. ¿Cómo sobrepasamos el primer límite y sus efectos? También nos mostrabas una curva muy interesante que has dado seguimiento desde los años 60 hasta la actualidad y como un punto límite con este billón de toneladas de emisiones de carbono que nos mencionabas, más allá de ese límite y siguiendo este ritmo, pues entonces acercarnos a ese peligroso y no deseable grado y medio que mencionabas en la conferencia. Es importante también y nos da mucho gusto, mucho placer que en Costa Rica sea un ejemplo de algunos de los modelos y de los hallazgos, de los resultados que has presentado esta mañana, un ejemplo a seguir junto con otros países como Vietnam, Armenia, Sri Lanka y Colombia, que a pesar de las o desigualdades internas, son modelos todavía más replicables y más sostenibles en sus diferentes variables. Tenemos también otros aspectos relacionados y muy importantes con la carga neta de inequidad. Estas antes diferentes formas de medir esas inequidades entre quintiles. Bueno, ¿por qué no tomar en cuenta estas otras variables que nos llevas a pensar, a reflexionar, de generar resultados, espacios para medir equidad? Entonces, la equidad, el acúmulo desmedido y transgresiones en lo que tiene que ver con ambiente nos llevan entonces a pensar en diferentes formas, sobre todo en política pública, que tienen que ver con cómo llevamos a cabo un cambio en estas grandes áreas para procurar no solamente equidad en salud, sino esa garantía de acceso o de derecho a la salud. Bueno, entonces, con esta recapitulación
breves segundos porque es importante también dar el espacio y el tiempo. Queremos agradecerle, doctor Garay, por este excelente espacio de diálogo que nos traes, de reflexión. En el chat, por ejemplo, hay personas que han comentado diferentes agradecimientos. Por ejemplo, leo un par que tienen que ver con felicitaciones al doctor Juan por su excelente participación y a todos los presentes. Es de parte de la doctora Iliana Vargas, directora de la Escuela de Salud Pública, y también de Ana Lucía, que le satisface mucho la exposición, que se complementa con las anteriores, y le extiende las felicitaciones al doctor Garay por esta claridad. Hay una pregunta también en el chat, doctor, de gente más joven que en nuestra carrera, en la carrera de promoción de la salud, está muy interesada en el tema y que le plantea la siguiente interrogante. Dice Jonathan Arce, de cuarto año de la carrera: ¿qué falta para lograr un verdadero compromiso de países ricos con este modelo de equidad? Es decir, más allá de compromisos como el de París, que muchos países no cumplen, ¿cómo lograr que el trabajo de nuestro país no sea insignificante y que los países que más contribuyen a las emisiones de carbono adquieran un compromiso real para el alcance de este modelo de equidad? Le damos la palabra, adelante. Bueno, me agrada, primero, muchísimas gracias, Ingrid, por tu tan acertado resumen. Muchas gracias, Magalis, por el esfuerzo que estoy viendo de tu traducción. De verdad me honra mucho. Y la pregunta de Jonathan es muy importante. En ese área no he desarrollado algunos de los últimos estudios que he hecho, pero fíjense que el exceso de mortalidad esperable durante este siglo, solo por el efecto del aumento de las temperaturas, y eso lo hemos hecho viendo referentes de más de 50 estaciones de seguimiento de 3 decimales de grados de temperatura terrestre de superficie en relación a las mortalidades por grupos de edad, por sexo durante 30 años. Haciendo extrapolación de todo ello, realmente el análisis es tremendo. Esperamos más de 230 millones de exceso de muertes, 3 veces la Segunda Guerra Mundial, solo por el efecto de temperatura del cambio climático en este siglo. Y lo más dramático, como apunta Jonathan, es que ese exceso de mortalidad va a tener que ver sobre todo, va a afectar sobre todo a los países que menos han contaminado, lo cual lo define ya como una guerra sin armas, pero es una guerra de magnitud incluso mucho mayores que las guerras con armas. Y sobre todo a las generaciones que menos han contaminado, aquellos nacidos después del año 90, que tendrán después de los años 50, de mitad de este siglo, más de 60 años, van a sufrir un impacto terrible del cambio climático provocado por países contaminantes desde hace 2 siglos, países supuestamente desarrollados, democráticos y tecnológicamente avanzados, pero que han causado un enorme daño y un legado muy, muy dramático, y por generaciones anteriores. ¿Cómo poder aumentar la sensibilidad social de aquellos países contaminantes y cómo poder también aumentar el compromiso político de esos países? Bueno, yo tengo cierta preocupación y cierta esperanza. Por ejemplo, en la Unión Europea hay una política ahora muy, muy clara, y por primera vez, yo creo que la más trascendente desde su fundación, la Unión Europea, de una Europa carbón neutra para el 2030, para el 2050, pero con unos niveles después de 2030 mucho más ambiciosos que los niveles de París. ¿Cómo se hará eso? Va a requerir cambios fundamentales. El que nosotros, no antes del fin del siglo, sino a la mitad del siglo, dejemos de contaminar y netamente no haya ninguna emisión a la atmósfera, es un compromiso muy importante. Luego hay que verlo con esperanza. Pero esa misma esperanza que nos dieron los compromisos de París está puesta en duda de cómo el comercio, el consumo, el comercio global, el consumo, la enajenación por el consumo global, las formas de vida sin conocer nuestras emisiones. Menos del 1% de la población mundial conoce sus emisiones de carbono, que es su
con su responsabilidad ética más importante. Menos del 1%. Me recuerda mucho al Tratado de la Ceguera de José Saramago, cómo realmente caminamos por un mundo a ciegas. Yo tengo, y me será de mucho agrado, Jonathan, si a través de Ileana, Ingrid, me haces llegar tu email, he desarrollado también una aplicación para uso en los móviles que explica estos umbrales, que con 10 preguntas permite a cada persona estimar su huella de carbono y que le indica formas de bajarla a un umbral ético, de igual manera que le indica también cuál es el efecto negativo que tienen los demás a través de ello. Y existe además una conexión mágica, diría yo, es realmente impresionante, que si nuestra huella de carbono es menor de una tonelada, por necesidad nuestro consumo tiene que ser local, y el consumo local impide que haya una gran acumulación de capital, unas dinámicas de especulación financiera, todo aquello que está realmente causando en este postcapitalismo la distribución tan desigual y la carga tan dramática de inequidad. Así que estaré encantado de que a través de la única, para mí, pionera Escuela de Promoción de la Salud en la Universidad de Costa Rica, podamos, a través de sus egresados y de sus estudiantes, pues promover el uso de estas aplicaciones y la conciencia social, sobre todo en los países contaminantes, de cuál es nuestro efecto de seguir la forma de vida que llevamos siguiendo tantas generaciones de forma ciega. Muchas gracias, doctor, por ese ofrecimiento. Jonathan, sin duda, tendremos esa conexión para ponerlo en contacto y acceder a esos materiales. Hay un comentario, Ana Lucía, que dice que esas muertes injustas, entre esas muertes están aquellas que se hacen en relación a las guerras contra las drogas. Cuando veíamos el mapa que nos presentaba, sobre todo de la África subsahariana, ¿verdad? Uno piensa en ese escenario que aumenta o aporta a esas inequidades, las guerras contra las drogas, los tráficos de trata de personas, los conflictos militares y tantas otras situaciones que abonan a estas inequidades. Hay una pregunta también de la doctora Rocío Sáenz, dice, en relación a la medición de inequidades, desde una posición ética, va a requerir cambios profundos en lo personal, familiar, comunitario e institucional. En ese sentido, ¿cuáles ser algunas líneas de investigación y de acción que consideras prioritarias? Bueno, muchas gracias, Rocío. Yo espero que hablemos de ello como llevamos haciéndolo desde hace tantos años, con todo detalle, porque efectivamente, por eso mi último libro se llama La ética de la equidad, y por eso también la relación con los compañeros de Chiapas y con muchos otros grupos del mundo. Esto no es un objetivo de salud pública más, no es un modelo de desarrollo, es algo mucho más profundo. Es un principio ético ignorado desde hace mucho tiempo y que aúna estas cuestiones ecológicas hacia la equidad intergeneracional, la responsabilidad ética sobre nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, y nos lleva 2400 años atrás a esas referencias de Platón, de que una sociedad no puede permitir tanto el que haya personas viviendo por debajo de niveles dignos de vida, pero de igual manera y muy relacionado el acúmulo. Nos lleva, como tú dices, a cambios personales. Yo ahora estoy en Madrid, estoy abajo, estoy en un desván, está mi madre con 90 años y estoy cuidándola, pero me tengo que volver el sábado a La Habana a mi trabajo. Mi desafío es cómo yo puedo combinar mis responsabilidades laborales con no viajar en exceso y contaminar por mucho que yo quiera justificar mi condición personal. Tengo que cambiar de vida. ¿Cómo podemos, como grupo, como comunidad, en nuestro barrio, cambiar dinámicas? Dejar de comprar productos globalizados a los que el precio y la comodidad y su envase de plástico nos tienen acostumbrados, pero que debemos empezar a cuestionar.
cómo podemos empezar a dar lo que no necesitamos, a repartirlo, a vivir muy ligeros de equipaje. No quiero con esto ser moralista, yo soy el primero que tengo que mejorar, pero lo dice muy bien Rocío cuando la ética de la equidad implica cambios, por empezar, individuales, luego colectivos, comunitarios. Tenemos que recuperar el concepto de comunidad que hemos perdido y sin el cual no existe empatía. Y sin la empatía, pues no existe realmente el cemento social de la sensibilidad hacia las necesidades del otro y la justicia social, que no viene por normas, no viene por leyes, no viene por partidos políticos, viene por una conciencia social colectiva, basada en la empatía y hacia la equidad. Y todo ello requiere estudios, propuestas, difusiones, tanto a nivel científico, político, como sobre todo a un nivel que en los académicos hemos olvidado. Por eso vuelvo a la pregunta de Jonathan, a las redes sociales, a los jóvenes. De ellos es un mundo muy, muy dañado que les dejamos y ellos tienen que ayudarnos a cambiarnos. Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es pedir disculpas por no haber hecho esto mucho antes y empezar a cambiar, aunque sea un poco tarde, y no seguir apuntando a modelos de consumo, de globalización totalmente insostenible. Fíjense que el nivel, como decía en la presentación, de emisiones de carbono tiene que disminuir en cuatro veces el nivel medio global. En algunos países como Estados Unidos más de 20 veces. Y para ello tenemos que disminuir muchísimo nuestro comercio global. El comercio global tiene que casi con el tiempo limitarse a los bienes públicos globales, aquellos bienes que generan bienestar y que son producto de la colaboración internacional. Pero no podemos seguir consumiendo comida de las antípodas, ni quemando los fósiles del Medio Oriente. Esos son formas de vida que ya no son éticas. Y tenemos que, como dice Rocío, medirlo, proponer toda una disciplina en torno a la equidad. Y que yo espero que en Costa Rica, hace tiempo hablábamos del Instituto de la Equidad en Costa Rica, cuaje con el gobierno que tenéis, con el ministro que tenemos de Cohesión Social, un gran compañero y colaborador en estas áreas, con la Universidad de Costa Rica y con muchos aliados que ahora están escuchándonos, para que toda esta disciplina nueva que puede revolucionar la salud pública y la política social, incluso la Carta de Naciones Unidas, estamos hablando en un movimiento al que pertenece Rocío también, Movimiento por la Equidad Sostenible en la Salud, de debatir con comentarios generales y con cambios el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, en equidad, etcétera. Pero no nos quedemos en las propuestas políticas ni en los análisis académicos. Involucremos a los jóvenes en conciencia y en cambio de forma de vida. Más bien que ellos nos animen a cambiar y lideren ese cambio. Doctor, hay un par de preguntas adicionales, pero antes también unas felicitaciones y solicitudes que quisiera compartirle. De parte de Campos Vargas, bueno, que lo felicita por su trabajo y sigue asiduamente sus lecturas. De Rosia Samar, lo felicita por esta excelente participación y un abrazo desde México. También solicitudes de compartir, me ofreció a Jonathan a las otras personas que nos siguen. Entonces, desde la Comisión Central de este encuentro hay un compromiso para poder difundir las herramientas que nos facilite el doctor Garay con toda la población que lo requiera, que esté interesada. También de Jorge Magaña, un saludo muy efusivo y esa felicidad de verlo, de escucharlo y que ojalá podamos seguir compartiendo estas excelentes conferencias, sobre todo en Chiapas, México. Y voy ahora a la parte de las preguntas. Hay dos preguntas también, bueno, hay bastantes, pero vamos a irlas resumiendo. De Luis Diego Sandoval, ¿qué opinión le merecen aquellos que indican que la distribución de la riqueza puede generar un desestímulo al crecimiento económico, lo cual generaría más pobreza? Y la otra también, de K. Espinosa, agradece compartirle el documento que ya habíamos comentado y también que es un compromiso individual y solo conociendo la propia producción puede aportar a la colaboración. Finalmente tenemos la otra.
De Gisela Madrigal, ¿podría aclarar el concepto de equidad desde la diversidad cultural? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la estrategia clave para leer esta propuesta desde el discurso político y los modelos económicos productivos diversos? Bien, no sé si me voy a olvidar de algunas. La segunda la he entendido más como un comentario que una pregunta, pero si no estoy en lo cierto, pues me lo puedes aclarar después, Ingrid. Voy a empezar con la primera, que es muy interesante. Es un debate económico muy antiguo, lo que llaman el trickle-down effect, que si unos crecen, eventualmente ese crecimiento económico generará riqueza, empleo, y tendrá un impacto positivo sobre la pobreza. Sería muy largo detallar todas las experiencias que demuestran que no solo no siempre es así, sino que casi nunca es así. Sobre todo por encima de ciertos umbrales. Yo pertenezco a otra red que se llama la red del decrecimiento, y más bien del descrecimiento, y casi del descreimiento. Tenemos, además, el crecimiento económico medido como lo medimos ahora es el crecimiento de la renta per cápita. No olvidemos que eso significa que has comprado o vendido más cosas en tu vida. Significa que si hoy yo, en lugar de ir en mi coche al trabajo, voy en bici al trabajo, disminuyo la renta per cápita de mi país. Hay mucha renta per cápita que no solo es inútil para el bienestar, sino que además es dañina. Luego el crecimiento económico en sí, en general, ya es cuestionable. Que además ese crecimiento económico, por encima sobre todo de cierto umbral, genere disminución de la pobreza, es en muchos casos muy improbable. Hemos visto que por encima de un crecimiento económico del 5%, en casi todos los ejemplos que ha habido en el mundo, aumenta el Gini. Podríamos hablar del milagro chino o el milagro del sudeste asiático o de algunos otros casos, pero si lo miras con lupa, realmente el crecimiento que generó la menor desigualdad y el aumento del bienestar siempre ha sido por debajo de un umbral y por debajo de un nivel de crecimiento por encima del cual, como digo, es muy difícil que haya mayor redistribución y un impacto neto en la pobreza. Por otro lado, como digo, hay que cuestionar el concepto de crecimiento económico porque no está directamente relacionado con bienestar ni con avance de conocimiento, ni por supuesto con equidad, sino también hay que cuestionar el otro concepto de la ecuación, que es más crecimiento económico, menos pobreza. Pero hemos dicho en la conferencia que la pobreza es también un término a cuestionar, porque la pobreza primero ha sido inventada por la riqueza. Los umbrales de pobreza han sido descritos y estudiados y definidos y concluidos en hoteles de 5 estrellas. La pobreza, que durante mucho tiempo, recordáis, fue de $1 día y ahora magnánimamente casi sube a $2 al día, ese umbral no hace que muchísima gente escape de esperanzas de vida de menos de 65 años, de una pérdida de vida humana enorme. Luego, tengamos cuidado al hablar de esos conceptos de pobreza. Luego, esa cuarta dimensión que es muy interesante, que se dice como el aumento de la riqueza, el crecimiento económico en ciertos grupos sociales o en ciertos países tira como tiraría una locomotora del resto de la población, como digo, es cuestionable, pero sería una cuarta dimensión de ese acúmulo en exceso incompatible con la equidad. Hemos dicho las 3 dimensiones. Ese acúmulo en exceso evita que otros tengan lo suficiente, es incompatible con una sostenibilidad ecológica y no genera más bienestar endógeno. Y yo diría que no genera más bienes públicos globales. Los bienes públicos globales, que son los que realmente pueden a nivel internacional mejorar el bienestar global, no están relacionados con ese crecimiento económico y sobre todo por encima de esos niveles.
Para empezar, no tenemos ni siquiera un marco internacional de bienes públicos globales, que como ahora en la pandemia ponga a todos los países a trabajar, a poner recursos suficientes y no mitigadores a un bien público global, que es un tratamiento, un diagnóstico, una vacuna que prevenga y que luche de manera colectiva contra esta pandemia. Vemos ahora países, ¿verdad?, comprando producción potencial de vacuna, acumulando para unas pocas manos, para unos pocos países ricos o colectivos. Luego, todas esas son cuestiones a considerar de cómo el crecimiento económico per se, no necesariamente, y a menudo no lo hace, genera una disminución de la pobreza y aún menos una disminución de la inequidad. La segunda pregunta, creo, luego me lo aclara Ingrid, que era más bien un comentario sobre los niveles de producción, pero quiero antes responder a la tercera sobre las estrategias y propuestas y también la consideración que había a las diferencias culturales y cómo estos modelos de equidad pueden atender a los diferentes escenarios culturales en el mundo. Estamos hablando de una métrica que no es cualitativa, que es cuantitativa, lo cual es parte de su limitación, pero que es aplicable a todos los países del mundo. Mira, es muy interesante ver que en todas las culturas, todas las poblaciones desean casi como primer objetivo una vida sana para ellos y para sus hijos, ¿verdad? Y una vida larga y sana en bienestar. Eso se puede medir por esperanza de vida y esperanza de vida saludable. No de todos los países tenemos esperanza de vida saludable y mucho menos tenemos de todos los países esperanza de vida saludable y con un grado de satisfacción alto. Porque eso sí, el grado de satisfacción y los índices de felicidad, de los cuales estoy muy decepcionado de los últimos índices de felicidad de Naciones Unidas, que son índices que dicen consolidados en los cuales, como en el índice de desarrollo humano, introducen el nivel de ingresos como un factor de felicidad, pero ¿quién puede, verdad, proponer y quién puede aceptar esa relación tan absurda, verdad? Por encima de cierto umbral, incluso considerar que más dinero es más felicidad. Bueno, y por supuesto el nivel de satisfacción varía mucho entre las culturas y las aspiraciones que tienen que ver con esa satisfacción tienen muchas connotaciones culturales, pero la esperanza de vida, la esperanza de vida saludable, que está en una correlación altísima, son casi aspiraciones colectivas, como decía antes, transculturales, y que si son factibles deben ser compromisos éticos, ¿no? Pero quizás me han quedado, y me parece que había al final un comentario sobre una estrategia para ello, ¿no? Y vuelvo a la pregunta de Rocío. Pienso que la estrategia tiene que ser a nivel político internacional, dándole un mandato mucho más fuerte a las Naciones Unidas en torno a la equidad, que ponga en relación todos los derechos humanos, que implique nuevos marcos globales de bienes públicos, implique marcos de redistribución, que ponga en la ética, como lo hacen ya ciertos discursos, como incluso lo hace el Laudatum Si, la última encíclica del Papa, y no hablo de una religión solo por darle más importancia a todas las demás, sino que hay un discurso muy importante sobre alertar sobre el acúmulo innecesario, y espero que eso nos enseñe la próxima generación a la que ya estamos dando el relevo, que es una estrategia política, económica y social que hay que asumir. Doctor Garay, muchísimas gracias por sus aportes, su excelente conferencia, su tiempo de compartir sus avances, sus estudios. Es para nosotros un placer, nos ilumina, nos motiva a seguir adelante en los diferentes estudios que realizamos también en la Escuela de Salud Pública, de, bueno, las personas que han manifestado su agradecimiento en el chat, de parte de la Escuela misma de Salud Pública y de este Comité Central de Organización del Encuentro, extenderle el más sincero agradecimiento por por donarnos su tiempo, su valiosa experiencia y compartir este espacio tan maravilloso de esta mañana. Tal vez recordarles a el resto de las personas que han venido siguiendo la actividad que
Está disponible el blog interactivo a través de edmodo.com para que puedan accesar a cada una de las conferencias y paneles del evento y dejar sus opiniones. La semana siguiente se colocará a disposición la conferencia del Dr. Juan Garay para que reflexionemos también sobre cuál es y cuál debería ser el uso de esta información. Nos volveremos a ver el 15 de septiembre a las 9 de la mañana en el panel 2, denominado Indicadores Institucionales para la Rendición de Cuentas, en el cual estaremos teniendo participación del Programa del Estado de la Nación sobre el tema de indicadores para la medición de la equidad desde la Caja, quienes nos compartirán el expediente digital único en salud, y del IMAS, desde donde nos presentarán el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado, el SINIRUBE. Sin más, entonces no se pierdan. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que tengan una excelente mañana y para Juan una excelente tarde y feliz semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos.